Hoy nos vamos a referir al contrato de leasing, que es un contrato que se encuentra regulado en nuestro Código Civil y Comercial, pero que ya había tenido regulación en la Ley 24.441 y en la Ley 25.248. Es un contrato de financiamiento y de garantía conforme voy a explicar a continuación, pero voy a partir de unos ejemplos que van a hacer que podamos explicarlo y entenderlo mejor. Vamos a imaginar una empresa de transportes de camiones que desea adquirir 2 unidades nuevas, pero no cuenta con el dinero para hacerlo. También una empresa agraria que quiere adquirir máquinas nuevas, sembradoras, cosechadoras y no tiene el dinero para hacerlo. También una persona humana que desea adquirir un automotor y no tiene dinero para hacerlo. Cualquiera de estas situaciones podría serle aplicado un contrato de leasing que le va a permitir a aquella persona que desea adquirir bienes tener los bienes y tener una financiación que va a estar dada por el mismo contrato de leasing. El 1227 esboza un concepto que a mi entender peca de defecto, pero bueno, de alguna manera del mismo van a surgir los elementos tipificantes del contrato. El contrato de leasing es un contrato por medio del cual un dador conviene con un tomador entregarle el uso y goce de una cosa, de un bien determinado, contra el pago de un canon, otorgándole también una opción de compra por el pago de un precio. Esta definición, dije, peca por defecto porque en definitiva no termina de cerrar o no termina de hacer comprensible para el que la lee cómo funciona el instituto. Pero de la misma surgen los elementos del tipo. Por un lado, una parte que entrega a la otra la tenencia en uso y goce de una cosa determinada, cierta y determinada, que puede ser una cosa mueble registrable o no, un inmueble, derechos intelectuales o derechos industriales. En cualquiera de estos casos sería parte del objeto de un contrato de leasing. Es un contrato, por un lado, que va a tener al dador como aquel propietario del bien o que tenga un derecho sobre un determinado bien para darlo en leasing, y de la otra parte un tomador que es aquel recipiendario de esa tenencia en uso y goce y que va a ser el titular beneficiario con esa financiación. Y obviamente con la posibilidad final de realizar la opción de compra del determinado bien. Con lo cual tenemos el primer elemento tipificante, es esta cesión temporaria del uso y goce del determinado bien a cambio del pago de un canon. Por el otro lado, vamos a tener justamente todas las previsiones respecto de qué debe constituir este canon, qué elementos forman este canon como elemento tipificante del contrato de leasing, y por último la opción de compra como el elemento tipificante del contrato de leasing. Es un contrato que es típico, que es autónomo y que tiene una naturaleza propia totalmente diferente a las de otras figuras contractuales. Esto como para despejar total duda respecto de aquellas teorías mixtas que venían contenidas en la Ley 24.441, que decían que era un poco de locación y un poco de compra-venta. Bueno, no es ni un poco de locación ni un poco de compra-venta, es un contrato absolutamente autónomo con una naturaleza jurídica propia y sus elementos tipificantes son estos que acabamos de ver. Respecto del canon, es importante destacar que tampoco la ley mencionó qué es el canon y cómo está constituido el canon, que creo que eran disposiciones que deberían haber estado en la ley. ¿Por qué? Porque se habla de canon a secas, lo cual podría llegar a decir esto es parecido a una locación de cosas, y realmente no lo es, porque el canon tiene características propias que lo hacen diferente al canon de una locación de cosas. Por ejemplo, el canon del leasing tiene, por un lado, el valor por el uso y goce de la cosa. Por otro lado, tiene el valor de amortización de esa cosa. Por otro lado, tiene el costo financiero por la financiación que se le está dando al tomador.
Y por otro lado tiene todos los gastos administrativos, de seguro, de servicios, etcétera, propios de este contrato. Cuando hablo de amortización, aclaro, no hablo de una amortización en sentido puramente contable, esa amortización que suelen tener los bienes dentro de un balance, sino en un sentido de depreciación. Imaginemos que este bien, si no se ejerce la opción de compra, hay que devolvérselo al dador. Y si solo se hubiera pagado por su uso y goce, obviamente habría un perjuicio evidente al bolsillo del dador. Por otro, tenemos como el último elemento tipificante de este contrato la opción de compra. Está prevista en los artículos 1230 y 1240. La opción de compra tiene que estar prevista desde el inicio del contrato, desde el comienzo, y establecerse las pautas para su determinación también desde el comienzo, si es que no estuviera precisamente fijada. ¿Cuál es el tiempo para el ejercicio de la opción de compra? En los contratos de leasing, la ley es clara, establece que si las partes no hubieran previsto uno menor, serán las 3/4 partes una vez que el tomador haya pagado las 3/4 partes del canon convenido. ¿Hasta cuándo puede el tomador ejercer la opción? Hasta la finalización del contrato. En esto también es clara la ley. Si bien no lo dice claramente, surge de la interpretación armónica de estas disposiciones. Con la opción de compra operará la transmisión del dominio de la cosa. Así lo prevé el artículo 1242 de la ley. Pero eso no implica o es sin perjuicio de que muchas veces el dador debe entregar documentación para poder perfeccionar esa transferencia de dominio. En los ejemplos que vimos surge claro, obviamente no bastará con que la empresa de camiones haga la opción de compra por las unidades que compró, sino también del otro lado, del lado del dador, va a tener que suscribir toda aquella documentación que posibilite inscribir la transferencia de dominio en los registros correspondientes. Por ejemplo, la firma de los 08 de las unidades así adquiridas. Bien, modalidades del leasing. Hay un artículo que es el 1231 que prevé distintas modalidades para que opere un leasing. Por un lado, la doctrina las ha dividido en leasing, de un lado el leasing financiero y del otro lado el leasing operativo. Los 3 primeros incisos de ese artículo serían los del leasing financiero. El cuarto, el inciso D, el leasing operativo. El inciso E estaría referido a una modalidad que nosotros vamos a denominar como leaseback o leasing de retorno, y el último de los incisos referido a una figura que se incorpora, que es el subleasing. Vamos a imaginarnos, para explicar los 3 primeros, que esta empresa de camiones que quería comprar unas unidades y no tenía plata para ello, fue al banco, a su banco de confianza, y le planteó la situación: tengo ganas de ampliar la empresa, pero no cuento con el dinero suficiente para comprarlas y me gustaría realmente una financiación a cierto tiempo y a cierto costo. El banco lo observa y le dice: bueno, hagámoslo utilizando la figura del leasing. Entonces, el primer inciso que ustedes van a leer es cuando el dador, que en este caso va a ser el banco, por indicación del tomador, va y compra la cosa a una determinada concesionaria de los camiones y una vez que los adquirió los da en leasing al tomador, es decir, a la empresa de camiones. Lo mismo va a ocurrir en el inciso B, es decir, la misma operación con el mismo banco, pero cambia un poco la lógica del ejemplo en punto a que en este caso no le dice que vaya a determinado lugar o a determinada persona, sino que le da las características de la cosa que quiere comprar y le da libertad de alguna manera al banco como para que el banco la adquiera de cualquier productor o de cualquier comercializador. El inciso C, donde también podría intervenir un banco
como intermediador se daría en el siguiente supuesto. Imaginemos que esta empresa de camiones ya celebró un contrato de compra de tantas unidades con el concesionario. Luego fue al banco y le dijo: mirá, yo la verdad celebré un contrato, pero me hubiera gustado haberlos podido pagar con un plazo, haberlos podido pagar, como dicen en la jerga, con pedal, y una lástima. El banco le dice: bien, hagámoslo a través de la figura del leasing. ¿Qué hace el banco dador? Se coloca en la posición de comprador en ese contrato con la concesionaria, termina siendo el banco el que compra, el que le paga el precio a la concesionaria, y en el mismo momento celebra el contrato de leasing por las 3 unidades con el tomador, que era el antiguo comprador. De esa manera están explicados estos ejemplos de leasing financiero, donde siempre interviene una tercera persona, un tercer sujeto. En este caso yo lo hice explicándolo con un banco que ofició de intermediador. En el inciso D, denominado leasing operativo, la situación cambia porque son dos partes bien definidas, dador y tomador, es decir, sería una aplicación en puridad del concepto del 1227, en el cual el dador ya es el dueño del bien por haberlo producido, fabricado, o por estarlo comercializando. En este caso se celebra el contrato de leasing, vuelvo a decir, en los mismos términos del 1227, sin la intermediación de ningún otro sujeto. El leasing de retorno o leaseback, vamos a imaginar esta situación. Somos los dueños de una fábrica que atravesamos un momento de crisis, con lo cual tenemos varias de nuestras maquinarias ociosas, paradas, pero con la posibilidad a futuro de que la producción vuelva a arrancar. Y debido a esa crisis es que estamos necesitando de alguna manera liquidez, dinero. Entonces encontramos a alguien que quería comprar una de esas máquinas y hacer un negocio de financiación con nosotros. Entonces nosotros lo que hacemos es vendemos una de esas máquinas ociosas a esa persona, la cual nos paga el precio por esa máquina, con lo cual obtenemos liquidez, y en el mismo momento nosotros celebramos con esa persona un contrato de leasing en el cual él se transforma en dador y nosotros en tomadores. De esa manera nosotros vamos a poder seguir con la máquina en nuestra empresa, y si apareciera nueva demanda de clientes, nosotros tenemos ya la máquina para poder seguir produciendo. De esa manera tenemos la liquidez que nos dio venderla y la posibilidad de recomprarla o readquirirla a través de ese contrato de leasing, teniéndola en nuestro poder y pudiéndola seguir usando si es que se incrementara de vuelta la demanda de nuestra clientela. Así que es una herramienta netamente de financiación y para el dador obviamente de garantía, porque ante nuestro incumplimiento él ya es dueño de la cosa. Bien, ¿cuáles son las responsabilidades en uno y en otro caso? Esto está estipulado en el artículo 1232. En los casos de leasing financiero, que son los 3 primeros supuestos, el dador no se responsabiliza ni por la entrega ni por, obviamente, las garantías de saneamiento, menos por los vicios redditorios de la cosa, con lo cual será una acción propia del tomador contra el fabricante o comercializador de la cosa. No así en el caso del leasing operativo. ¿Por qué? Porque el dador es el que la produce o es el que la comercializa, es decir, ya es el dueño de la cosa. En estos casos él no puede liberarse ni de la garantía de entrega ni de las garantías de saneamiento, tampoco de los vicios redditorios que tenga la cosa. Hay algún tipo de crítica en el primer caso, donde el dador no responde de las garantías de entrega ni de saneamiento, cuando el leasing tiene por recipiendario a un tomador consumidor final, donde por ahí serían aplicables normativas del derecho de consumo y harían de alguna manera relativizar estas afirmaciones que establece la ley. De hecho, una de las críticas es que debió prever
la situación del consumidor, del tomador consumidor de un contrato de leasing. Bien, también la ley prevé dos casos que son supuestos de incumplimientos del tomador, es decir, ¿qué va a ocurrir si el tomador incumple el pago del canon? Y aquí hace una distinción entre según sean cosas muebles o inmuebles. Los incumplimientos del tomador respecto de un inmueble están previstos en el artículo 1248, mientras que cuando los incumplimientos son sobre cosas muebles están previstos en el 1249, que son artículos sencillos para que ustedes puedan ir y leer. Luego está previsto también qué pasa ante acreedores del dador y acreedores del tomador. Imaginemos un caso que el dador del leasing tenga acreedores. Estos acreedores pueden embargar y ejecutar la cosa en tanto y en cuanto se encuentra en dominio de su deudor, es decir, del dador. Bueno, en principio la respuesta tiene que ser, afirmativa en punto a que pueden embargar la cosa, pero en la medida de los cánones que se le adeuden, y del precio de la opción de compra que pueda llegar a hacer uso el tomador. Ese es el límite del embargo. En el caso del tomador la situación es diferente. Los acreedores del tomador solo van a poder subrogarse en la opción de compra que adviertan que el tomador no está ejerciendo, y no está ejerciendo porque sabe que si ejerce la opción de compra, ese bien va a integrar la garantía o la prenda común de esos acreedores. Entonces la ley es clara y les da la posibilidad de subrogarse en los derechos de su deudor, es decir, del tomador, para el ejercicio de la opción de compra, lo que les va a permitir que la cosa pase al dominio del tomador y ahí poder ejercer las acciones sobre la misma. Bueno, van a faltar quizás algunos artículos, algunos institutos, pero bueno, fundamentalmente la idea de estas pequeñas clases es que ustedes tengan los puntos fundamentales de cada instituto y que no sean clases más extensas de 20 minutos, como vienen siendo. Con lo cual, nos vemos la próxima clase, en la cual vamos a abordar otro instituto que también es un instituto que sirve para el financiamiento y para el crédito, como es la aplicación de la ley de prenda con registro. Bueno, muchas gracias.